Muy buenos días, bienvenidos a su espacio Síntesis de la Historia, que se transmite por su canal internacional 24 Horas Noticias, en sus ediciones especiales en español dirigidos hacia Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental. 2 de diciembre de 1952, una fecha en Venezuela que se convirtió en un hito importante por lo que ocurrió ese día, que cambió totalmente el curso de la historia del país. El 18 de octubre de 1945, la oficialía joven de Venezuela, egresada de la escuela militar fundada en 1910, encabezada por Marcos Pérez Jiménez, y los 8 alfereces de esas promociones, lo que significa que eran los de más avanzada formación académica, que ya habían hecho cursos de mejoramiento profesional en la Escuela de Chorrillos en el Perú, en los Estados Unidos y otros en Francia, insurgieron contra el gobierno del presidente Medina con el piso político que les brindó Acción Democrática para que se produjese ese golpe militar con éxito. 3 años más tarde, luego que la Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt asumió los destinos del país, se cambió el curso de la propuesta que se había hecho a los militares de empezar a reedificar un país moderno, sacarlo de la inmensa pobreza, miseria, enfermedades, país que no existía sino en los mapas polvorientos que están en el Archivo General de Sevilla del cartógrafo Bonpland. En esos 3 años que transcurrieron, entre el 45 y el 48, podríamos llamarlo de reajuste generacional, porque la actuación de Rómulo Betancourt y los miembros de su partido Acción Democrática, quienes monopolizaron la estructura del gabinete ministerial, asumió una forma de administración regida por patrones que no se esperaban que fueran para los cuales se le planteó a los militares sacar del poder al presidente Medina, que había sido un presidente constitucional electo en 1941 en elecciones de segundo grado. 14 oficiales al rango de tenientes coroneles, que todavía no habían hecho curso de Estado Mayor, porque en Venezuela no existía la escuela de comando y Estado Mayor, sino que habían ido al Perú, les repito, a hacer esos cursos de formación para el manejo de grandes unidades de combate. Se vieron obligados a derrocar de nuevo el gobierno electo en las elecciones de diciembre de 1947 de Rómulo Gallegos, que se soportaba en la Constitución sancionada por la Asamblea Constituyente, presidida por el eminente poeta y abogado y parlamentario Andrés Eloy Blanco. De tal manera que el 24 de noviembre de 1948, los mismos militares insurgen contra el gobierno y deponen a 9 meses de haber ocupado el poder el gobierno de Gallego ante la negativa de un pliego que le fue entregado por el ministro de la Defensa al presidente Gallego para que cambiaran de actitud, dejaran el proselitismo político, la violencia política, las persecuciones a los dirigentes de los gobiernos anteriores, de Medina y de Juan Vicente Gómez. Designaran un gabinete de amplitud, expulsaran del país a quien perturbaba y seguía perturbando detrás del presidente Gallego la paz nacional, que era Rómulo Betancourt. El presidente Gallego no lo aceptó. Y el 24 de noviembre se desencadenaron los acontecimientos de un golpe seco frío, donde participaron los 9 oficiales integrantes del alto mando militar a niveles de tenientes coroneles. Sacaron al presidente Gallego, lo depusieron y lo sacaron al exterior. Vino un gobierno de transición con la designación de una junta de gobierno presidida por uno de los grandes líderes de la generación del 28, el doctor Germán Suárez Flamerich, cuyo gobierno de transición duró hasta el mes de noviembre de 1952, cuando renunció, y el alto mando militar en su conjunto nombró al teniente coronel Marcos Pérez Jiménez
presidente provisional de Venezuela, hasta que el 2 de noviembre se convocaron a unas elecciones del 52 para elegir una asamblea constituyente con la participación de los partidos Unión Republicana Democrática, que en ese momento manejaba los votos de Acción Democrática, que estaba proscrita desde el año 49, el Partido Social Cristiano Copey, el Frente Electoral Independiente, que era el partido, la agrupación que apoyaba al presidente Pérez Jiménez, al que fue presidente de Venezuela, el Partido Comunista. Instalada una vez esa asamblea constituyente, hizo varias modificaciones estructurales de la Constitución desde el punto de vista dogmático, jurídico, político y programático. Fue una de las constituciones más avanzada en materia de derecho constitucional moderno. Nombró al presidente Pérez Jiménez presidente constitucional de la República de Venezuela, que ya le habían cambiado el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Para el periodo abril de 1953, febrero de 1958. De tal manera que ese tránsito histórico fue fundamental del salto que dio el país a nivel dirigencial y comenzó un proceso de reorganización, de refundación, de fundación, de construcción del país miserable de 2.3 millones de habitantes que existían en 1953. Un país totalmente desarticulado, sin carreteras, sin comunicaciones, los venezolanos no nos conocíamos entre sí, en la más absoluta pobreza, plagado de enfermedades, de pandemias y de endemias que de alguna manera habían sido comenzadas a atacar con los gobiernos del presidente López Contreras, con el Plan de Febrero y con el presidente Isaías Medina en su programa de gobierno. La sanificación del país dirigida por el doctor Gabaldón. País afectado por el mal de Chagas, las blenorragias, la sífilis, la viruela y el chipo. La expectativa de vida del año 48 eran de 47 años. Con la asunción del gobierno del presidente Pérez Jiménez, muerto prematuramente, y que hoy me decía ayer un joven abogado, me preguntó, profesor, ¿cómo llaman hoy a Pérez Jiménez? Le dije, no sé. Y él me contestó, lo llaman a gritos. De tal manera que ese gobierno que se instaura en 1953 y que finaliza el 31 de diciembre de 1957, porque 23 días más tarde el presidente Pérez Jiménez, por presión de los Estados Unidos, que no les convenía por el mal ejemplo que estaba dando, de modernizarnos de la manera como lo hizo con 3.200 millones de dólares, era un mal ejemplo para el resto de los países. Y a Estados Unidos no le convenía eso. Le convenía mantenernos en la pobreza, la miseria, el mal vivir, el mal dormir, el mal comer, mal vestirnos y mal defecar. Y arrancó el más grande plan de obras bajo una premisa, que es el único gobierno que tenía una filosofía política, que fue la teoría del positivismo, del mejoramiento físico, moral, espiritual de los venezolanos, como decía el presidente Pérez Jiménez en su discurso de toma de posesión en abril del 53, para llevarla al sitial donde lo aspiraron nuestros libertadores. Y así fue. En 3 años de gobierno, con lo más granado y formado intelectualmente de los hombres que integraron su gabinete, como lo hizo Gómez, como lo hizo Páez, como lo hizo Guzmán Blanco, porque no hay manera de sacar un país con el degrado sanitario político ejerciendo cargos ejecutivos para los cuales no están preparados. Y eso es un delito que está contemplado en el Código Penal venezolano y en la Constitución Nacional. Y llegan a los cargos, y son gobernadores, y son alcaldes, y son presidentes de institutos autónomos, y son cónsules, y son embajadores, y son presidentes de la República, que es lo más lamentable. Y vea las condiciones en que está el país por haber sido gobernado a partir del 58 hasta la actualidad en estos momentos por la peor clase política que ha pasado en la historia de la vida republicana de Venezuela desde 1830, cuando nos separamos de Colombia, y el presidente Páez asume
por votación en el Congreso de segundo grado, la presidencia de la República, y somos venezolanos por primera vez, nos dio la ciudadanía de Venezuela, nombró a Caracas la capital de la República y comenzó con una organización que se llamó los Amigos del País a enfrentar lo que no era un país. Y desde esa fecha hasta ahorita no hemos podido consolidar un Estado constitucional, porque entre los militares, los adecos y los copellanos no fue posible hacerlo en 45 años, dilapidando 490.000 millones de dólares del petróleo, y nos dejaron el 50 y en 99 con un país destruido, moral, física, espiritual, infraestructuralmente, hipotecado a la banca internacional con 49.000 millones con el Fondo Monetario, que es un fondo que fue creado para hipotecar a Venezuela. Ellos sabían que teníamos capacidad de pago, prestaban y después cobraban. Un país con todo el sistema bancario quebrado, importando el 70% de los alimentos que los podíamos producir aquí, porque el negocio era la licencia de importación que daban los adecos durante 25 años y los copellanos durante 15. Un país con el sistema eléctrico ya destruido, las grandes redes, con el sistema carretero que hizo el presidente Pérez Jiménez, ya vencido, no lo recuperaron. Un país con control de cambios, control de precio y control de distribución de alimentos. Un país que recibieron el dólar a 3.35 y lo dejaron en 570, devaluándolo 14.900%. Destruyeron el Viernes Negro, también destruyeron el signo monetario, gobierno de Luis Herrera. De tal manera que cuando el presidente Pérez Jiménez asume el poder, llamó a equipos franceses de planificación y desarrollo, abrió los canales de la inmigración y llegaron a Venezuela 1.300.000 españoles, portugueses, italianos, a ayudarnos a ser gentes. Y comenzó a fraguarse el gentilicio del venezolano. En 1957, 23 días antes de abandonar el país, el presidente Pérez Jiménez, a Venezuela le llamaban la Suiza de América. Un país en un creciente desarrollo, sin deuda pública, con unas perspectivas que para el periodo 58-63 que va a ser el presidente Pérez Jiménez, quedamos consolidados como la nación más importante de América. Ese gobierno del presidente Pérez Jiménez, y eso no lo dice porque no conviene, lo que conviene es llamar la dictadura. Podía ser la dictadura que hizo Betancourt con Carlos Andrés Pérez cuando creó la DIGEPOL, y a fuerza de tortura, de represión y de cárcel desapareció 2.800 venezolanos, siendo el primer ministro del Interior de Rómulo Betancourt. La época de los desaparecidos. Eran expertos en desaparecer, matar, torturar, reprimir, encarcelar, derrochar y corromper, que fueron las características de eso que se llama la Cuarta República. Yo lo llamo la perversa Cuarta República, que torció el rumbo del país. De tal manera que ese gobierno del presidente Pérez Jiménez nos dejó una infraestructura poderosa, 8 sistemas de riego, 4 grandes represas, 20.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y autopistas, las empresas básicas de Sidor, la petroquímica de Morón, todos los proyectos del puente del Lago y del puente del Orinoco, 29 centrales azucareros, 14 plantas pasteurizadoras de leche, un parque industrial en el eje Turmero-Valencia de 17.000 industrias, con un crecimiento del PTB, el Producto Interno Bruto, del 9%, el más alto de América, y con la moneda más dura de América. Llegó un momento en que para comprar un bolívar, necesitamos $1.05 centavos de dólar. Ese país, en 1958, los norteamericanos impusieron las llamadas democracias liberales, que ellos sabían que no iban a responder a la continuidad ni a las expectativas que el presidente Pérez Jiménez y los 9 oficiales que lo acompañaron en su gestión y los 9 ministros la iban a paralizar, que era lo que le interesaba a los Estados Unidos, mantenernos, como dijo el Libertador, los Estados Unidos del Norte están condenados a plagarnos de miseria y pobreza en nombre de su democracia y de su libertad.
a ellos que nos llaman el patio, indignamente el patio trasero, como lo dijo el presidente Truman en su discurso ante el Congreso para presentar cuáles eran las condiciones de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que hoy 2 de diciembre es un día épico, histórico y casi clásico, cuando bajo el nuevo ideal nacional, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina o de Hispanoamérica, porque latinos somos en el hablar, pero hispanos somos en la raza. Nos convertimos en el bocado di cardinale de Europa para las inversiones, para el crecimiento económico, para los grandes planes de desarrollo, que en 1958 el país tenía una balanza comercial con los Estados Unidos de casi 1.800 millones de dólares, la más grande de América. Hoy, 2 de diciembre, es un día que hay que conmemorarlo con grandeza, dejando atrás todo ese país miserable, enfermo, dolido, mal vivido, mal comido, mal dormido y mal defecado que recibió el alto mando militar el 2 de diciembre de 1953. Les habló Eduardo Guzmán Pérez desde nuestra cadena de televisión 24 Horas Noticias en su programa Historia Viva de Venezuela, desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá.